Hermanos, buenos días. Qué bendición estar con todos ustedes aquí en este segmento de Meditación IBEFI con nuevas fuerzas del Señor. Le doy muchas gracias a Dios porque podemos estar este día lunes comenzando esta semana, segunda semana de febrero, hoy 8 de febrero de este año 2021. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de llegar con todos ustedes. Y bueno, hermanos, vamos a continuar con ese tema que hemos estado hablando, que yo creo es muy bueno, muy conveniente, muy necesario para todos los cristianos. Y es el tema que saben ustedes acerca de la comunión con Dios. Hablábamos hace 8 días, ¿verdad? Que predicábamos aquí en la iglesia que tener una buena comunión con Dios es una gran necesidad para nosotros los cristianos. Luego empezamos a hablar ya en los segmentos de meditación acerca de los resultados o el fruto que tenemos por tener una buena comunión con Dios. Y decíamos que lo primero que tenemos, queridos hermanos, es que el tener una buena comunión con Dios nos santifica. Luego hablábamos que tener una buena comunión con Dios nos da sabiduría. Luego hablábamos que tener una buena comunión con Dios nos da paz. También decíamos que al tener una buena comunión con Dios tenemos gozo. El gozo del Señor es nuestra fuerza, ¿verdad? Y terminamos la semana pasada hablando acerca de que si tenemos una buena comunión con Dios, vamos a ser fortalecidos por el Señor, por su Espíritu Santo en nuestro ser interior. Y queridos hermanos, sí que necesitamos fortaleza, sobre todo en estos tiempos de tanta adversidad y de tanta dificultad. Bueno, vamos a seguir esta semana, ¿qué les parece? Con los resultados de tener una buena comunión con Dios. ¿Qué les parece, queridos hermanos? Entonces, vamos a hablar ahora de este sexto resultado, el resultado número 6 de tener una buena comunión con Dios, queridos hermanos, es que vamos a mejorar nuestro carácter. Sin duda, queridos hermanos, si tenemos una buena comunión con Dios, nosotros vamos a tener un mejor carácter. Vamos a tener un carácter cristiano, ¿verdad? Sabemos que todos tenemos nuestra forma de ser, nuestra manera de pensar, todos tenemos nuestra forma de actuar en muchas formas, en muchas cosas, en muchas situaciones, ¿verdad? Pero lo más importante, queridos hermanos, es que en nosotros se vaya formando un carácter cristiano, un carácter conforme a la voluntad de Dios, un carácter conforme a la palabra de Dios, conforme a los principios y verdades de la Biblia. Eso es bien importante, que todos nosotros podamos ir forjando y formando ese carácter en nuestra vida. Ahora, ¿cómo se obtiene ese carácter, hermanos? Se obtiene por tener una buena comunión con Dios. Un ejemplo de eso lo tenemos en la palabra de Dios, en el libro de Números, capítulo 12, versículo 3, que nos habla de un personaje y nos habla y nos revela cómo era él, cómo era su carácter, ¿verdad? Cómo él actuaba en su vida. No todo el tiempo fue así, ¿verdad? Hubo otro tiempo que fue totalmente diferente, hermanos. Pero ahora lo miramos un hombre totalmente cambiado y transformado por el poder de Dios y por haber tenido una buena comunión con el Señor. Miramos allá en número 12, capítulo número 3, nos dice la palabra del Señor: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Así lo describía Dios a Moisés, el hombre más manso, ¿verdad?, que existía sobre todos los hombres de la tierra. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cómo este Moisés, por haber tenido ese acercamiento con Dios? Recuerden que en el mismo pasaje decía: a otros me revelaré, ¿verdad?, por medio de sueños, por medio de visiones, pero a mi siervo Moisés, a él me revelaré cara a cara. Eso quiere decir que Moisés vivía y tenía una comunión muy íntima con Dios.
Y queridos hermanos, recuerden que hubo una ocasión que bajó del monte, del cerro, bajó de la montaña donde había estado con Dios 40 días. Y cuando bajó, la gente se le quedó mirando, se le quedó viendo a Moisés. Y de repente ellos empezaron a tener temor porque aún el rostro de Moisés era diferente, hermanos. ¿Se dan cuenta? Dice la palabra de Dios que su rostro resplandecía. Así de que cuando Moisés bajaba del monte de hablar con Dios, de tener comunión con Dios, para comunicarle al pueblo lo que Dios quería que le comunicara, dice que se tuvo que poner un velo porque la gente lo miraba hasta con cierto miedo, con cierto temor, ¿verdad? Y cuando Moisés subía al monte a hablar con Dios, se quitaba el velo, porque el rostro de Moisés se había transformado, ¿verdad? Resplandecía. Y así, hermanos, cambia la vida de aquel hombre, de aquella mujer, de aquel cristiano, de aquella cristiana, de aquel joven, de aquella señorita cristiana, cristiano. Todo cambia cuando tenemos una buena comunión con Dios. Cambiamos nuestra forma de ser, nuestra manera de ser, nuestro carácter se cambia. Recordemos a Moisés, ¿verdad? Antes de huir de Egipto, recordemos que él era uno de los herederos del trono de Faraón, porque era hijo de la hija de Faraón. Entonces, recordemos que cuando él salió al campo y vio que uno de los egipcios maltrataba a algunos de los hebreos, ¿qué es lo que hizo Moisés? Moisés con violencia, fue y peleó con aquel egipcio, ¿verdad? Y lo mató y lo sepultó. Y esa fue la razón que después tuvo que huir al desierto. Y ya sabemos y conocemos toda la historia después cuando él regresa y liberta al pueblo de Israel. Pero de ser un hombre iracundo, violento, ¿verdad? Que aún hasta si era necesario matar, mataba. Ahora, fíjate bien, lo miramos un hombre totalmente diferente, cambiado por el poder de Dios. Dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. ¿Te das cuenta? Un hombre que podía ahora tener control de sí mismo, un hombre que ya no se dejaba llevar por la ira, el coraje, el enojo. Era un hombre totalmente cambiado por el poder de Dios, porque él tenía una buena comunión con Dios. Eso, queridos hermanos, hace la diferencia. Y querido hermano, mi hermana, si usted pasa tiempo en comunión con Dios, créamelo, hay muchos de nosotros que posiblemente estamos batallando con nuestra manera de ser, estamos batallando cómo nos expresamos, cómo respondemos ante las circunstancias, ¿verdad? Nos molestamos fácilmente. Lo que usted y yo necesitamos es pasar más tiempo con Dios. Que Él modere nuestro temperamento, que Él modere nuestro carácter. Él nos puede cambiar, nos puede transformar, hermanos. Así de que si hay posibilidad, querido hermano, no se sienta frustrado, hermana, no se sienta frustrada de pensar que pasa el tiempo, pasan los años y usted sigue respondiendo de la misma manera. No, lo que a usted y a mí nos hace falta es tener más tiempo en comunión con Dios. Eso funcionó con Moisés y le voy a decir, funciona con todo cristiano también. Así es que la solución para mejorar en nuestro carácter cristiano y que respondamos con carácter cristiano es que nosotros tengamos más tiempo en una buena, sana e íntima comunión con Dios. Qué bendición, hermanos, haber comenzado con esta semana, con este tema, seguir, darle continuidad a este tema tan interesante. Y quiero decirte que se va a poner todavía más interesante, ¿verdad? Si este segmento es tan valioso, ¿verdad? Que nos puede ayudar grandemente, vamos a esperar los siguientes días con la ayuda de Dios. Mientras tanto, recuerden que los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Dios les bendiga a todos, hermanos.